Muy bien, pues buenas tardes. Mi nombre es Keiko y soy terapeuta. Normalmente me dedico a la biodescodificación. Soy hipnoterapeuta también y, bueno, y otras cosas más, pero eso no viene al caso. Para lo que vamos a tratar es el tema de adelgazar, de por qué las personas no adelgazan y por qué siempre volvemos a los mismos patrones y el problema con la comida, el problema con todo, con la autoestima y con todas estas cosas. Lo vamos a ver todo desde otro punto de vista diferente, ¿vale? Me gustaría que os quedarais hasta el final del directo para que entendáis más o menos en qué consiste este, bueno, programa o método que más o menos he diseñado usando herramientas como la biodescodificación y otras como programación neurolingüística y cosas de esas. Vale, lo que os voy a explicar hoy no es lo típico que has escuchado sobre adelgazar. Seguramente llevará años intentando adelgazar, probando dietas, empezando el lunes, controlando lo que come, y aún así siempre vuelve al mismo punto. Si esto coincide con lo que tú has vivido, este like te puede ayudar bastante. Muy bien. Me gustaría que cogiera ahí un papel, bolígrafo, porque vamos a hacer algunas preguntas poderosas que tenéis que responder vosotros mismos o vosotras mismas para vosotras mismas. ¿Vale? Esto va a ser muy importante para ayudar a entenderos por qué estáis siempre en el mismo punto o incluso cada vez con más sobrepeso. ¿Vale? Os voy a hacer una pregunta, esta no la tenéis que apuntar, pero vamos, ya lo iré diciendo. ¿Qué pasaría si el problema no es que no pueda adelgazar, sino que está intentando hacer algo desde el lugar equivocado? Esto es lo que le pasa a la mayoría de las personas y no se dan cuenta. Nos ha enseñado que adelgazar depende de la fuerza de la voluntad, de la disciplina, de falta de control o que necesita mucho control, en definitiva, de hacer bien las cosas. Y claro, si no lo consigues, pues piensas que el problema eres tú, que no tienes suficiente fuerza, que no eres constante, que fallas. Y ahora quiero decirte algo, no es que no puedas, es que no estás entendiendo lo que te pasa, sobre todo a nivel de inconsciente, sobre todo a nivel psíquico. Porque el peso o el sobrepeso no es solo la comida, el peso es información, el peso es la respuesta y el peso es adaptación biológica. Tu cuerpo no hace las cosas porque sí, por azar. Tu cuerpo responde a lo que estás viviendo, a lo que estás sintiendo, a lo que estás resolviendo. Y por eso he creado esta serie de directos que vamos a hacer uno cada día hasta el domingo, a la misma hora, sobre las 8, 8:30. Y esto no va a ir de darte otra dieta más. Más, no voy a dar ninguna dieta. Va a entender por qué tu cuerpo no suelta ese peso. Y vamos a ir paso a paso. Quiero explicarte hacia dónde vamos. Porque esto es muy importante. Primero vamos a entender lo básico. ¿Por qué no consigues adelgazar? ¿Por qué las dietas fallan? ¿Y por qué el sobrepeso no es el problema? ¿Y cómo diferenciar si tienes hambre real o no? O hambre emocional. Y te darás cuenta que el problema no es tan simple como pensabas. El problema es bastante complejo y cada persona es diferente. Después, estoy haciendo como un pequeño resumen de lo que vamos a dar en estos días. Vamos a ver lo que es el hambre emocional,
y cómo funciona el bucle en el que estás metida o metido. ¿Qué emociones, que esta es la parte más importante, te están llevando a comer? A comer demasiado, vamos. ¿Y qué relación tiene eso con tu vida? Y así empezarás a entender de verdad lo que te está pasando. Luego vamos a ver qué tipo de persona eres en relación con la comida, qué patrones tienes y sobre todo qué conflicto emocional o biológico hay detrás. Porque cada persona es diferente. Aquí es donde se vuelve todo más personal. Vamos a entender también por qué acumulas grasa en ciertas zonas del cuerpo. No es lo mismo los brazos que el abdomen, que las piernas o todo el cuerpo o muchas partes. ¿Qué significa cada parte? A nivel biológico y a nivel emocional, ¿qué significa cada parte? Las piernas, los brazos, el abdomen, la espalda, en fin, la cara, da igual. ¿Por qué retienes? Estás reteniendo peso, incluso agua. ¿Y por qué no sueltan, aunque quiera, ese peso? Y aquí todo va a empezar a tener sentido. Vamos a ir todavía más profundo. Vamos a ir a la infancia. ¿Y cómo aprendiste a relacionarte con la comida? Esto es súper importante. Las creencias que tienes con respecto a la comida. ¿Qué es lo que te faltó? ¿Y qué sigues buscando? También hay una parte que lo que viene de tu familia, en el plano transgeneracional. Si hay historias de escasez, o son patrones que se suelen repetir de una familia a otra. Tu madre, o tus padres, o tu abuelo, o lo que sea. Hay veces que hay una historia detrás, pues bastante triste, que hace que tú estés repitiendo un patrón que no te corresponde, pero lo traes y lo llevas. Bueno, vamos a entender qué podemos hacer cuando tenemos hambre, o qué podemos hacer con el sobrepeso, cómo parar ese hambre, ese apetito, cómo gestionar lo que sientes sin comida y cómo empezar a cambiar el patrón. Porque entender las cosas está bien, pero si no sabes qué hacer, no cambia nada. Así que quiero que te quedes con esto. No estás fallando, no eres débil, no te falta fuerza de voluntad. Y lo que te falta es entender lo que está pasando realmente, tu relación con la comida. Bueno, vamos a desmontar algo, empezamos ya. No desde la opinión, sino desde lo que se escucha por ahí. Y es cómo funciona realmente el cuerpo, cómo entender al cuerpo. Una cosa que es muy típica es decir que estás haciendo un esfuerzo cuando haces una dieta, cuando vas al gimnasio, cuando vas lo que sea. Pero realmente estás obteniendo siempre el mismo resultado, porque estás en un ciclo, en una evolución cíclica que no sales de ella. Y eso tiene mucho desgaste, un desgaste emocional tremendo. El mayor error que comete las personas no es lo que come, porque lo que come realmente no tiene mucho que ver si engorda o no engorda. Eh, Hay muchos tipos de dietas, todas funcionan al principio y después ninguna funciona. Una te dice que no comas grasa, que la grasa engorda. Otras te dicen que son los carbohidratos los que te engordan. Eh, Solamente algunas que comas vegetales, pero conozco gente que son vegetarianas, veganas y tienen sobrepeso. No tienen nada que ver. También te dice a la hora si es muy tarde. Comer muy tarde es muy malo porque engorda. De todo, de todo. Ese no es el problema. Y lo vamos a ver. Y yo os pido que no me creáis. Simplemente os voy a dar unos datos y os voy a dar unos razonamientos. Y desde ahí, pues ya, si queréis, lo cogéis como vuestro
Y esto es para empezar a cambiar, no para adelgazar. Cuando tú cambias, empiezas a soltar lo que no necesitas. Y ese soltar es peso. O sea, de rebote adelgaza. Pero primeramente empieza a cambiar como persona, tus creencias, los miedos, todas esas cosas. Y tu relación con la comida. Lo que vamos a intentar resolver es un proceso biológico. Y cuando digo biológico lo vais a entender perfectamente. Vamos, la mente no funciona con intención. El inconsciente no funciona con intención. El cuerpo funciona con la supervivencia. Y la supervivencia, es lo más importante que quizás vayáis a aprender hoy. La supervivencia siempre gana. Tu cuerpo no ha evolucionado para estar definido, para estar bonito, para perder grasa o para verte estéticamente bien. Tu cuerpo ha evolucionado para sobrevivir en entornos donde falta la comida, de escasez. Y esto es fundamental porque es tu biología, tu psique, la que gobierna tu cuerpo. Durante miles de años el problema no era comer demasiado, esto es un problema actual. Era no morir de hambre. Y ese sistema, ese programa sigue activo hoy en todos los seres humanos y en todos los animales también. Cuando tú reduces calorías, por ejemplo, tu cuerpo no interpreta quiero adelgazar. Interpreta hay escasez, por lo tanto hay peligro. Necesito guardar. ¿Por qué? Porque la grasa es energía. Es la energía que se usa cuando falta la comida a nivel biológico. Y cuando el cuerpo detecta escasez, activa automáticamente un programa biológico que no depende de tu voluntad, no depende de tu motivación, si estás más motivado o no. No depende de lo convencido que esté o no, es automático. Es que aunque comas menos, el cuerpo se adapta a comer menos, deja de perder, pero te estancas. No, empieza a bajar un poco de peso, pero te estancas. Está viendo ahí un peligro. Lo que tenemos que hacer, ver al inconsciente, es que no hay peligro, que no hay escasez y que puede vivir con lo que coma, con lo poco que coma, o lo suficiente, mejor dicho. Por lo tanto, aquí no se trata de restringir ningún alimento. Todos son buenos, ninguno es peor que otro. Bueno, hay una hormona en el cerebro, que es la dopamina, que intensifica el placer a la hora de comer. Esto lo hace en momentos de escasez también. Tu cuerpo te va a pedir, o sea, sube el apetito y tienes más ganas de comer cosas y comer cosas dulces, a lo mejor que te aporten más calorías. Pero aquí no se trata de controlar las calorías para nada. El cuerpo, como reserva, guarda grasa y líquidos, retiene líquidos. Estos líquidos hacen también que te hinches. Por eso muchas dietas que están basadas en eliminación de líquidos, pues puede adelgazar 2, 3 kilos, 5 kilos, depende de lo que tengas retenido. Pero en cuanto empieza otra vez tu vida normal, lo recuperas rápido. No has hecho nada, solamente has perdido el tiempo. Y la ilusión también. Nos quedamos con la idea de que tu cuerpo está intentando protegerte. Siempre, esto siempre. Estás luchando contra un sistema que está diseñado para salvarte la vida. Y cuando vamos en contra de este programa, pues cuando sentimos frustración, culpa, sensación de fracaso, no es que sea un fallo, no es un fallo de tu mente. Estamos en un conflicto de sistema. Vamos, empezamos con una dieta desde la mente, desde el control mental, desde la motivación
o desde la fuerza de voluntad. Y decimos, ahora sí, esta es la buena. Reducimos la comida y el cuerpo detecta escasez. Y para adaptarse, baja el metabolismo, sube el hambre y aumenta la obsesión, la idea de comer, pensamientos de comer. Y aquí encontramos un conflicto interno. Parte de ti quiere controlar lo que come y parte de ti necesita comer. Comes, pero no de forma neutra. En esos momentos comes con intensidad, comes con urgencia y el cuerpo pues, lo que hace es almacenar más y recupera reservas que pensaba que había perdido, pero no las había perdido. Y tú conscientemente dices, he fallado, otra vez. Y vuelves a empezar. Lo dejas durante un tiempo y eliges otra dieta o vas al gimnasio o cualquier cosa. Esto es un bucle neurobiológico y emocional. Y hasta que no lo rompamos, no vamos a empezar a adelgazar. Bueno, esto sí, esto es importante, que las dietas actúan sobre la conducta, pero no sobre el origen de la conducta. Estamos buscando la raíz, el origen de por qué tiene sobrepeso. Si comes por ansiedad, por saturación emocional, por un vacío existencial o porque tiene una necesidad de regulación. Todo eso sigue ahí. Y cuando quitamos la comida, eliminamos la válvula, pero no la presión interna. Estamos quitando la válvula y la presión sigue, sube y cada vez engordamos más. Y ahora sí sería conveniente el que quiera hacerlo, más que nada para que se conozca y que le ayude esto de alguna forma a, a que empiece a adelgazar. Sí, empezamos ya con las preguntas, en las cuales sería conveniente que escribierais. Lo podéis hacer ahora perfectamente. Yo voy a dejar una pausa para que la respondáis cada uno. ¿Cuándo comes sin hambre? Esta es la pregunta. ¿Cuándo comes sin hambre? ¿Por la noche? ¿Después del trabajo? ¿Cuando estás solo, sola? Tómate un tiempo. Yo simplemente he dicho unas cuantas, pero vamos, tú escribe la que creas conveniente. Te voy a dejar unos segundos para que, si quieres, cerrar los ojos y respóndete, hazte estas preguntas interiormente, porque son la clave de por qué no adelgazas. La repito. ¿Cuándo comes sin hambre? Sin hambre. La siguiente pregunta sería, ¿qué emoción aparece justo antes de sentir ese hambre? ¿Qué emoción aparece justo antes de sentir el hambre? Quizá ansiedad, cansancio, vacío. Acepta cualquier respuesta que te venga. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué te aporta o qué te ofrece la comida en ese momento? Calma, desconexión, alivio, relajación, lo que tú creas conveniente. Aquí es donde descubres la función real. El saber qué te aporta la comida en ese momento es fundamental, porque buscaremos la forma de dárselo a la mente, pero no comiendo.
Muy bien. Bueno, seguimos. Ahora ya, de momento no hay más preguntas. Ah, más adelante sí. Bueno, vamos a hablar del efecto rebote, ¿vale? Como una realidad biológica que ocurre. El efecto rebote ocurre porque el cuerpo se ha adaptado a una dieta, pero el hambre sigue alta. Pero ahora el almacenamiento es más eficiente, hay más almacenamiento. Por lo tanto, guardas más, tienes más reserva. Así que si habías perdido 3 kilos, pues puede ser que después del efecto rebote recuperes 6. Sé que te sobra. O sea, con el efecto rebote no vuelves al punto inicial, vuelves con desventaja. Ahora piensa en la de veces que has subido y has bajado de peso. Imagínatelo como una línea. Esa subida, bajada, con las dietas. Y piensa, si quieres apuntarlo esto, en qué estaba pasando en tu vida a nivel emocional. Claro. Y aquí es donde aparece ese patrón oculto. Quizás estabas pasando por una racha donde estabas sola, solo, o donde estabas con mucho estrés, con mucho trabajo, con muchas preocupaciones o preocupaciones económicas o cualquier cosa. Ahora, repito y voy a seguir repitiendo esto muchas veces. No necesitas más control de la comida. Necesitas entender cómo funciona tu cuerpo y tu mente, tu biología. Y necesitas entender para qué estás usando la comida. Quizá como un sustituto de algo. Lo que hemos visto hasta ahora explica algo, explica el cuerpo, pero no lo explica todo. Una de las cosas que vamos a explicar ahora, falta entender por qué comes cuando no tiene hambre, por ejemplo. Eso es regulación emocional. Bueno, que es lo que vamos a hablar ahora, que vamos a hablar realmente del hambre emocional y cómo funciona el sistema nervioso en este aspecto y por qué no puedes parar de comer. ¿Vale? Cuando entiendes esto, deja de luchar contra tu cuerpo y empieza a trabajar con él a tu favor. Bueno, esta parte la he titulado yo, ¿por qué las dietas fallan? Bueno, no, hoy vamos a desmontar algo no desde la opinión, sino desde cómo funciona realmente el cuerpo. Y si no entiendes esto, vas a seguir haciendo un esfuerzo para nada, para obtener el mismo resultado. Y eso te desgasta una y otra vez, año tras año, año tras año. Vale. Eh, Quiero decir también que cuando entiendes todo esto, todo el conjunto este, que ahora hemos dicho un poco solamente, y empieza a adelgazar muy lento, de una forma muy lenta, no es rápida, pero de una forma natural. Empieza a desprenderte de lo que no necesitas. Es lento, pero es seguro, sin pastillas, sin dieta, sin ir al gimnasio. Si quieres ir al gimnasio, pues vale, también está bien. Bueno, muy bien. Entonces, voy a repetir un poco, el mayor error que cometen las personas no es lo que comen, es desde dónde intentan cambiar. Estás intentando resolver un problema biológico, o un proceso biológico, mejor dicho. Desde tu mente, desde el control mental, desde tu conciencia, desde tu voluntad. Y ahí hay un choque. La mente inconsciente no funciona con intención. El cuerpo funciona con supervivencia.
y la supervivencia siempre gana. Bueno, vamos a entender una cosa, el sobrepeso no es el problema, aunque lo digan los médicos, lo digan quien lo diga. El sobrepeso es el síntoma de algo más profundo y más grande. Esto cuesta de entenderlo, porque lleva años pensando lo contrario. Te están diciendo que tienes sobrepeso y que es muy peligroso porque te puede afectar el corazón, te puede subir el azúcar, puedes ser diabético, prediabético, cualquier tontería. Eso no es cierto. ¿Vale? No sube la tensión, no sube tal. Y es cierto que personas que tienen sobrepeso pueden tener esos problemas, pero no es la causa. Nos ha enseñado que el problema es el peso, la grasa, el cuerpo que tenemos. Y claro, todo el enfoque va a quitar siempre los síntomas, a controlarlos, a eliminarlos. Y estás intentando eliminar la solución. Esto es clave. Tu cuerpo no genera nada sin sentido, sin un sentido biológico. Tu cuerpo no hace las cosas porque sí. No acumula grasa al azar, porque le da la gana. No responde sin lógica. Todo síntoma tiene una función. Y todo síntoma tiene un sentido biológico. Esto lo entendemos siempre bien en biodescodificación. El síntoma es una adaptación a un problema, normalmente lo llamamos bioshock, a un conflicto emocional o conflicto biológico. El síntoma no es un error, una enfermedad no es un error. No es que esté fallando tu sistema. Es una adaptación ante algo que ha ocurrido y que tu cuerpo necesita arreglar. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a cambiar las preguntas. En vez de pensar cómo elimino el sobrepeso, vamos a empezar a pensar ¿para qué mi cuerpo necesita este sobrepeso? Y ya con eso cambia mucho. Porque tu cuerpo deja de luchar. Cuando lo comprendes, empieza tu cuerpo a ser comprensivo contigo mismo. El sobrepeso puede cumplir varias funciones. Esto es importante también. Quizás algunas encajen contigo y otras que no. Depende de la persona. Una es protección. El cuerpo puede generar grasa como protección. Sobre todo en personas que han vivido críticas, exposición, rechazo o una invasión. Un ataque. Ataque puede ser simbólico, puede ser insulto, ¿no? O puede ser físico también. Tu cuerpo crea una coraza para defenderse. Tu biología no es consciente, es coherente. Te intenta proteger por encima de todo. Otra función que tiene el sobrepeso es aislamiento. Aislamiento. Puede servir para no ser visto, no destacar o pasar desapercibido. Muchas veces para evitar incluso alguna agresión sexual o abuso o lo que sea. Como digo, esto de aislamiento son personas que inconscientemente buscan evitar miradas, evitar juicios de las demás personas y evitar contacto. Otra función del sobrepeso es una amortiguación emocional. Y aquí ya entramos en algo más profundo. La grasa puede actuar como amortiguador emocional. ¿Para qué? Para no sentir tanto, para no conectar con el dolor
o para no desbordarse emocionalmente. Es una regulación pasiva. Otra función que tiene el sobrepeso, la grasa y todo esto, es como reserva biológica. En contextos donde hay inseguridad o carencia, falta de comida, lo que sea, quizá económica, emocional o vital, el cuerpo puede acumular la grasa como reserva, por si falta o para cuando falte, porque piensa que puede faltar en un momento dado y esa energía la puede usar en un momento que lo necesite. Otra función que tiene el sobrepeso es como sostén. En personas con carga, con mucha carga, tienen muchas responsabilidades, mucha presión y exigencia. Pues tu cuerpo se hace más grande para aguantar todo esto. Tu cuerpo puede generar más masa como estructura para que pueda aguantar lo que está pasando. Y ahora quiero que haga esto con calma, con tranquilidad. Responde, si quieres apúntalo también, en la libreta o en el folio, lo que sea. ¿Qué función podría estar cumpliendo mi peso para mí? De los que he dicho antes. Y responde no desde la cabeza, sino desde la sensación. ¿Qué sensación tiene? ¿Me protege? ¿Me aísla? ¿Me calma? ¿O me sostiene? O varias de ellas o todas. Tómatelo con tranquilidad. La respuesta. No busques la respuesta perfecta. Busca la que te resuena. Bueno, hay algo que vamos a decir que es cuando intenta eliminar peso sin entender su función, como lo ha hecho siempre, entras en un conflicto. Y el cuerpo dice, esto lo necesito más peso. Y tú dices conscientemente, quiero quitarlo. Y ahí empieza una lucha. Y cuando uno lucha contra uno mismo, pues que sale perdiendo el mismo. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no sueltas peso? Porque hay personas que no adelgazan aunque lo intenten todo. No porque no puedan, sino porque el cuerpo todavía necesita ese síntoma. Le es útil, tiene una función a nivel inconsciente. Y claro, el cuerpo no cambia. Por más que lo intentes, puedes perder un poquito de peso, pero no adelgazas, como tú quieres. Ahora vamos a hacer otra pregunta que me gustaría que la apuntara. Te voy a dejar un momento para que lo medites y que te venga la respuesta, ¿vale? Ahora o después lo meditas. ¿Cuándo empezó mi cambio de peso? ¿Cuándo empecé a subir de peso? Si puedes decir el año, pues mejor. La época, el año. ¿Qué estaba pasando en mi vida en ese momento? Cuando localice el año, la época, hazte esta pregunta. ¿Qué estaba pasando en mi vida en ese momento? Aquí lo que estamos buscando son conflictos, cambios o impactos emocionales. Cualquiera de ellos. Han podido hacer que tú no adelgaces. Vale, por aquí dice, yo desde que nací. Pues mira, es muy interesante lo que acabas de decir,
desde que naciste, porque hay personas que vienen ya con ese sobrepeso. ¿Y qué significa eso? Pues significa que probablemente en tu embarazo tu madre vivió una situación durante un tiempo en la que sintió pues que tenía carencia, que necesitaba protegerse, todas estas cosas que hemos dicho antes, o algo así. Y este programa ya lo traes. Yo te aconsejo que investigues un poco si tu madre vive y tal. Le puedes preguntar qué vivió tu madre, cómo vivió tu madre el embarazo tuyo y, y te puede dar muchas claves. Te puede dar muchas claves de por qué no adelgazas, porque está todavía ese mismo programa. Bueno, con la pregunta que hemos hecho antes, estábamos buscando los conflictos emocionales, biológicos, me da igual, los cambios o los impactos emocionales, o bioshock, como quiera llamarlo. Ahí suele estar el origen, como en este caso, de esta persona que dice que nació así, el origen de por qué no puede adelgazar. Pues tiene un programa de protección que lo trae hasta ahora, un programa inconsciente, el cual le impide adelgazar. El ser cada día, pues, no poder adelgazar, ya sea de protección, ya sea eh, porque no desea ser vista, ya sea por lo que hemos explicado antes. Vuelvo a repetir, tu cuerpo no está fallando, tu cuerpo está resolviendo un problema a nivel biológico, claro. Y el problema es que esa solución tiene un coste y tú estás viviendo ese coste a nivel estético, básicamente, a nivel de movimiento, con ese sobrepeso. Bueno, ahora quiero que vamos a hacer un pequeño ejercicio o algo para que pienses, esto para que medites. Quiero que juntes todo lo que hemos estado viendo. ¿Qué función cumple el hambre en tu vida? ¿O qué función crees tú que cumple el sobrepeso en tu vida? ¿Cuándo empezó? ¿Y qué estabas viviendo? Esto es súper importante. Ya hablaremos ya del plan generacional, que creáis que es una tontería, pero es súper importante. Y muchas veces se traen programas de ahí. Lo que hay que averiguar si es de, digamos, de la actualidad cuando tenemos el problema, o es de la infancia, o es de la parte del embarazo, o es de transgeneracional, como hemos dicho. Bueno, eh, repito, ¿qué función cumple para mí el tener sobrepeso cuando empezó y qué estaba viviendo? ¿Qué estaba yo viviendo? Ya te tienes que hacer otra pregunta. ¿Qué estaba necesitando en ese momento que no supe gestionar? Ahí está la clave. Bueno, os recuerdo otra vez que el sobrepeso no es tu enemigo, es un mensaje que manda tu inconsciente. No es el problema, es la señal. Y mientras siga intentando eliminar la señal, sin entender el mensaje, va a seguir en el mismo sitio, sin avanzar. Y ya más adelante, ya mañana, vamos a entender qué emoción concreta hay detrás de la emoción. Si es tristeza, si es soledad, si es odio, si es... ¿Por qué? Porque eso afecta. ¿Qué estás sintiendo cuando comes? Todo esto lo vamos a ver mañana. ¿Y qué estás intentando calmar? Porque estás intentando calmar algo. Cuando entiendes la función del síntoma, deja de luchar contra tu cuerpo y empiezas a escucharlo, es cuando se produce, bueno, vamos a llamarlo el milagro, como quiera, el entendimiento, y ahí es cuando empieza a cambiar físicamente. Empieza a soltar lo que ya no necesita.